Muy bien, muchachos. Ahora vamos con el tema de fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente, el cual es introducido en un campo magnético. Igual que en el tema anterior, donde hablábamos de una partícula cargada que atraviesa perpendicularmente un campo magnético, ahora tenemos esta variante, ahora tenemos un conductor rectilíneo por el cual está circulando una corriente eléctrica que es introducido de manera perpendicular en un campo magnético. Bueno, aplicando la ecuación de la ley de Lorentz, esta, eh, pues podemos deducir la fórmula para calcular la fuerza que recibe, la fuerza lateral que recibe el conductor rectilíneo, pues provocado precisamente por la interacción de los dos campos magnéticos. ¿Cuáles dos campos magnéticos? Pues este campo magnético propiamente dicho y el campo magnético que también se genera alrededor del conductor. Acuérdense que cuando hay una corriente eléctrica circulando, pues se genera un campo magnético alrededor, ¿no? Que es perpendicular a la dirección de la corriente. Bueno, también retomando un poco la simbología para estos problemas. Cuando se trata de un flujo saliente, o sea, cuando las flechas apuntan hacia nosotros, pues se simboliza con un puntito. Aquí significa pues que el conductor se está, o la línea o la flecha se está dirigiendo de esta manera hacia enfrente, ¿no? Si fuera al revés, hacia atrás, pues entonces lo simbolizamos con una tacha, con una X. Aquí significa que está moviéndose en este sentido. Si lo vemos de manera lateral, pues esto se puede representar con una flecha, ¿va? Esta sería la colita de la colita de la flecha, y esta es la punta de la flecha. Así que en un diagrama, pues la X representa pues la colita de la flecha y el puntito la punta. Entonces, si nosotros dibujamos un conductor así de esta manera y le ponemos una X de este lado, significa que la corriente va en este sentido, ¿no? Muy bien, entonces, de la misma forma en que nosotros usábamos esta ecuación para encontrar la fuerza, la fuerza que recibe una partícula cargada, digamos, que atraviesa un campo magnético, igual lo vamos a usar para encontrar una ecuación que nos ayude a calcular la fuerza que recibe un conductor rectilíneo, digamos, por la interacción entre el campo y el propio campo magnético del conductor. Entonces, tenemos lo siguiente, haciéndole el siguiente análisis. Bien, aquí la fórmula dice pues que la fuerza pues es igual al producto de la carga por la velocidad de la partícula. ¿Se acuerdan de la partícula cargada? Por la inducción magnética, el campo magnético. En este caso, si nosotros consideramos un conductor rectilíneo, si consideramos un conductor rectilíneo atravesando el campo magnético, pues vemos que que el conductor pues tiene una longitud, ¿verdad? Y a través del conductor hay una corriente eléctrica circulando. Bueno, si nosotros analizamos la velocidad con la que esa corriente eléctrica, vaya, con la que la carga eléctrica está fluyendo a través del conductor, pues podemos deducirla, recordando que velocidad es distancia por el tiempo, así lo recordamos, ¿no? En este caso, la distancia recorrida por la carga eléctrica, pues es la longitud del conductor. Así que es toda esta distancia entre el tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues aquí, recordando la velocidad, pues se mide en metros sobre segundos, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros sustituimos esta fórmula de velocidad en la ley de Lorentz, obtendríamos lo siguiente. Fuerza es igual al producto de la carga por la longitud sobre el tiempo por la inducción
la inducción magnética o el campo magnético. Nos quedaría de esa manera. Bueno, siguiendo con el análisis, nos queda de esa forma. Este producto lo podemos representar así. De esa forma. Este producto es igual a este producto. Es lo mismo. Q por L o L por Q es exactamente lo mismo, no se altera. Entonces, ¿por qué? Porque este es un escalar, ¿verdad? No es vector, es un escalar. Entonces, nos queda que la fórmula la podemos deducir de esta manera. L por I por B. ¿Por qué? Porque recordando que la intensidad de corriente eléctrica, pues ¿qué es? Pues es la rapidez con la que está fluyendo una carga eléctrica. O sea, esto es la intensidad de la corriente eléctrica, así que aquí la podemos deducir y podemos encontrar esa ecuación de esta manera. Muy bien, entonces así nos queda deducida la ecuación. Ordenándola de esta manera, la podemos poner como la inducción magnética por la corriente, por la longitud del conductor. Ahora, haciendo una analogía, una comparación, cuando el conductor se introduce con un ángulo diferente de 90 grados, es decir, que no sea perpendicular, que tiene un ángulo con respecto a las líneas de inducción magnética, pues igual le agregamos aquí seno del ángulo, ¿no? Acuérdense que hablábamos la vez pasada de que una partícula cargada, cuando penetra con un ángulo con respecto al vector de inducción, pues aquí la fórmula cambiaba ligeramente. Aquí le agregamos un producto por el seno del ángulo de desviación. Igual acá, si el conductor penetra no perpendicularmente, sino con un ángulo de desviación, entonces le agregamos el seno del ángulo. Bueno, aquí también se aplica la regla de la mano derecha para saber hacia dónde está dirigida la fuerza, ¿no? Y recordando pues que es muy importante el sentido en que estén los vectores. Si hablamos de las líneas de inducción magnética o del campo magnético, si el diagrama está así, significa pues que las líneas están entrando, que están saliendo, están hacia nosotros. Y si es así, significa que están entrando, es decir, de nosotros hacia el fondo. Pero si estuvieran de esta manera, pues igual, el movimiento se indica de la cruz hacia el punto. En ese sentido sería el movimiento, ¿verdad? Si está así. Si fuera hacia arriba igual. Si la cruz está abajo y el punto está arriba, significa que se está moviendo hacia arriba, ¿verdad? Si la cruz está arriba y el punto está abajo, significa que se mueven para abajo. O puede ser en diagonal, de cualquier manera. La cruz indica pues la colita de la flecha y el punto, la puntita de la flecha. Entonces, así sería así. Si yo observo la cruz así, te la pongo así, entonces sería así, etc. Entonces, los puntitos indican pues algo que está saliendo y la crucecita indica algo que está introduciéndose. Entonces, se aplica exactamente igual que el tema anterior, la regla de la mano derecha para deducir en qué sentido estaría la flecha, ¿no? La fuerza. Igual aquí sería, si este es el sentido en que está fluyendo la corriente eléctrica, y este es el sentido de las líneas de flujo magnético, de inducción magnética. Entonces tendríamos esto, este es el sentido en que circula la corriente eléctrica, y estas son las líneas del campo magnético. ¿Hacia dónde va a quedar la fuerza? ¿Para dónde va a estar dirigida la fuerza del conductor? Pues aplicando la regla de la mano derecha, acuérdense que se colocan los 4 dedos en la dirección en que está fluyendo la corriente y apuntamos hacia las líneas de inducción magnética.
el dedo pulgar nos quedaría hacia abajo. Entonces, aquí sería, en este caso la fuerza estaría orientada hacia abajo. Así que ese conductor estaría siendo jalado hacia abajo. Para este caso, pues es al revés. Ya las líneas de inducción magnética ya no vienen hacia enfrente, ahora van hacia atrás, van así. Hacia donde queda orientada la fuerza, aplicando la regla de la mano derecha, pues igual colocamos los 4 dedos acá y giramos hacia donde está la línea de inducción magnética y el dedo pulgar queda hacia arriba. Entonces, si es este caso, sería así, ¿verdad? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ahí está. Muy bien. Muy bien, muchachos. En resumen, pues aquí tenemos las dos ecuaciones. La primera, pues es cuando el conductor introducido en el campo magnético está incidiendo de manera perpendicular. Cuando el conductor y el campo magnético son perpendiculares, ¿no? Cuando el ángulo no es de 90 grados, cuando entra con cierta desviación, entonces sería de esta forma. La fuerza siempre vamos a procurarla que esté en newtons, la inducción magnética o el campo magnético en teslas, la intensidad de corriente ya sabemos que tiene que ser en amperes, la longitud siempre de los siempre tiene que estar en metros y pues el ángulo en grados, ¿no? Así lo vamos a manejar. Muy bien, ahora nos encontramos con este caso. Tenemos dos conductores eléctricos y cada conductor pues eléctrico, cada conductor con su corriente eléctrica, sabemos que genera un campo magnético a su alrededor. Así que si tenemos dos conductores paralelos, pues cada uno de ellos genera su propio campo magnético. La interacción de esos dos campos magnéticos hace que los conductores puedan ser atraídos, se genera una fuerza de atracción entre ellos. ¿Cuándo ocurre esa fuerza de atracción? Cuando ambos conductores circulan el mismo signo de carga eléctrica, es decir, si aquí tenemos una carga positiva y acá también, y si también se mueven en el mismo sentido, el flujo de la corriente, estos campos magnéticos producidos por los conductores hace que exista una fuerza de atracción entre ellos. Va de nuevo, si las cargas son iguales, o sea, son del mismo sentido, el mismo signo y el mismo sentido de circulación, ¿verdad? Entonces se atraen. Y si son de signo contrario, si esta fluye en un sentido y la otra fluye en sentido contrario, y las cargas también son de signo contrario, también se atraen. Va de nuevo, cargas del mismo signo y mismo sentido de circulación de la corriente, se atraen. O cargas de signo contrario y también sentido contrario de la corriente. ¿Cuándo se van a rechazar? ¿Cuándo va a ser de repulsión la fuerza? Pues cuando ocurra lo contrario a esto, es decir, que las dos cargas sean del mismo signo y que los sentidos sean contrarios, obviamente se van a rechazar. O que las cargas sean de diferente signo, una positiva y otra negativa, y que ambas corrientes estén en el mismo sentido. Bueno, es lo inverso a esto, la fuerza sería de repulsión. La fórmula que nos va a servir para calcular la fuerza que hay entre dos conductores paralelos, la tenemos acá, donde este simbolito pues es la permeabilidad magnética en el vacío. Cuando los conductores son ubicados en el aire, pues se toma como igual a la permeabilidad magnética del vacío. Recordando pues, su valor es una constante, 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampero. Bueno, para simplificar un poco, tenemos que, si nosotros dividimos
la permeabilidad del vacío entre 2pi, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos 4 por 10 a la menos 7 entre 2pi. O sea, 2 por 3.14, 16, 6.28, 32. Esta división nos da 2 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Pues estas, ¿verdad? Teslas metros sobre amperes. Recordando también que Tesla también es igual a Newton sobre amper metro. Pero como está multiplicado por un metro aquí, pues se cancelan los metros y queda Newton sobre amper y abajo amper. Aplicando la ley de la tortilla o la regla para dividir fracciones, pues aquí sería Newton por 1, le ponemos un 1 aquí abajo al amper para poder dividir fracciones, ¿no? Entonces queda Newton como numerador y abajo pues el producto de los medios, amper cuadrado, amper por amper, amper cuadrado. Entonces es Newton sobre amper cuadrado. Pero recordando también que la constante magnética, ¿se acuerdan de la constante magnética? ¿Cuánto es? Pues 1 por 10 a la menos 7 Newton sobre amper cuadrado. Por lo tanto, 2K, eso, el doble de la constante nos da 2 por 10 a la menos 7 Newton sobre metro cuadrado, que es exactamente lo que tenemos acá. De esa manera vamos a poder simplificar esta ecuación. Bien, entonces nos habíamos quedado que el doble de la constante magnética pues es exactamente igual a lo que tenemos aquí, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 7, es decir, la permeabilidad del vacío entre 2pi, haciendo todo ese procedimiento llegamos a esto, ¿no? 2 por 10 a la menos 7, que coincide exactamente al doble de la constante magnética. Por lo tanto, la fórmula que teníamos en un principio la podemos escribir de esta manera. O sea, de esta manera la podemos escribir, donde esto pues es 2K. Así que finalmente nos puede quedar de esta manera, ¿no? Van a ser las dos formas en que vamos a poder calcular la fuerza que hay generada entre dos conductores que llevan corriente, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos ya las dos ecuaciones. La primera y de la cual dedujimos la segunda. Aquí está, ¿no? Entonces ya aquí cada uno de las literales y lo que se representa cada cual. F representa la fuerza magnética entre los dos conductores rectos, largos, paralelos. Se mide en newtons. La permeabilidad magnética del vacío pues tiene este valor, ¿no? Aquí lo estoy poniendo también. Y las intensidades de corriente medidas en amperes, el conductor 1, conductor 2. L pues es la longitud de los conductores, se mide en metros. Y R es la distancia de separación entre los dos conductores. K pues es la constante magnética. Muy bien, ahora resolvamos algunos problemas. Primer ejemplo. Tenemos un alambre recto por el cual circula una corriente de 5 miliamperes, acuérdense que M es mili, hacia la izquierda, y es introducido 5 centímetros en un campo magnético saliente. Las líneas vienen saliendo de forma perpendicular con respecto a las líneas de inducción magnética. La magnitud de la inducción es de 0.15 teslas. Y vamos a calcular dos cosas. Primero, calcular la magnitud de la fuerza que recibe el alambre recto. Acuérdense que la primera fórmula es cuando el alambre es introducido de manera perpendicular a las líneas de flujo, ¿no? Bueno, entonces, de inducción magnética. La fórmula es muy sencilla, es un simple producto de tres factores. Inducción magnética por la corriente, por la longitud del cable, ¿no? O sea, la longitud se refiere al tramo que está sumergido dentro del campo magnético. Tenemos como datos la inducción 0.15 teslas, es correcto, así debe estar, esa es la unidad. La corriente son 5 miliamperes, acuérdense que se tiene que ser amperes, así que mili pues es por 10 a la menos 3, son 5 por 10 a la menos 3 amperes. La longitud, es decir, la parte que está sumergida dentro del campo magnético son 5 centímetros, ya convertido en metros es 0.05 metros. ¿Qué tenemos? 0.15 teslas, 5 por 10 a la menos 3 amperes por 0.05 metros. Todo nos da 3.75 por 10 a la menos 5.
acuérdense que la fuerza tiene que ser newtons. ¿De dónde va a salir esto? Recordando que Tesla es Weber sobre metro cuadrado, pero también es Newton sobre Ampere metro. En este caso nos conviene manejarlo como Newton sobre Ampere metro, ¿no? De esta forma eliminamos amperes con amperes y metros con metros y nos quedan los newtons que nos debería haber quedado, ¿no? Ahí está. Muy bien, muchachos, tenemos el inciso B. Vamos a determinar el sentido de la fuerza, hacia dónde está dirigida la fuerza. Aquí dice que el alambre recto por el cual circula la corriente es introducido de izquierda hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda. Así es introducido el campo, el alambre. Y el campo pues es saliente, es decir, viene hacia enfrente. O sea, tenemos esto. Tenemos que el alambre es introducido hacia la izquierda y está atravesando las líneas de inducción magnética de manera perpendicular. O sea, estas vienen hacia enfrente, tiene un puntito, significa que vienen hacia enfrente. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos estas dos direcciones, así. Para determinar hacia dónde va la fuerza, pues aplicamos la regla de la mano derecha. Acuérdense que siempre el giro es hacia la inducción magnética. Si está esta hacia enfrente, entonces la mano la vamos a poner así y vamos a guiarnos de esta forma. Así que el dedo pulgar nos indica hacia dónde va la fuerza. Eso sería entonces hacia arriba. Así que la fuerza la tendríamos hacia arriba. Así que la respuesta es: la fuerza está dirigida hacia arriba. Es decir, para arriba. Ahí está. En el segundo ejemplo, el problema dice así: calcular la magnitud de la corriente y el sentido de la corriente en un alambre recto que recibe una fuerza hacia abajo de 2 por 10 a menos 4 newtons, al ser introducido 9 centímetros perpendicularmente hacia la derecha en un campo magnético entrante. La crucita significa que el campo es entrante hacia el fondo, de 0.5 teslas. Así que vamos a calcular la magnitud de la corriente eléctrica. Se sigue tratando de la primera ecuación, ya que el cable, el alambre recto es introducido de manera perpendicular al campo. Despejado nos queda que inducción magnética y longitud pasan dividiendo del lado izquierdo y nos queda la fórmula despejadita. Datos: fuerza en newtons, inducción magnética en teslas, longitud en centímetros. Aquí lo tenemos que transformar a metros porque esta debe estar siempre en metros, ¿no? Subdivididos los datos, tenemos arriba 2 por 10 a menos 4 newtons, abajo 0.5 por 0.09, nos queda 0.045 teslas metro, ¿no? Teslas metro. Muy bien, entonces la división de esto nos queda 4.4 por 10 a la menos 3 unidades, newton arriba y abajo teslas, recordando que teslas se puede escribir así, como newton sobre ampere metro. Y aquí vemos que los metros los podemos eliminar, ¿verdad? Y nos va a quedar newton sobre ampere. Pues aquí vemos que esto se puede cancelar, ¿verdad? El producto de los extremos es newton ampere y el producto de los medios es newton. Se cancelaron los newtons y nos quedan las unidades de ampere. Muy bien, muchachos.
Ya dedujimos el valor de la corriente eléctrica que circula por el alambre recto. Nos dio 4.4 por 10 a la menos 3 amperes, pero por 10 a la menos 3 es una milésima. Entonces estamos hablando de 4.4 miliamperes. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí en el enunciado había un error. Bueno, había un error porque estábamos indicando aquí que el alambre era introducido hacia la derecha. De hecho, esa es la pregunta, ¿va? Es una de las preguntas. El inciso B precisamente era la pregunta es en qué sentido circula la corriente en el alambre. Bueno, entonces esa es la pregunta. Pero ya corregimos el enunciado. Vamos a leerlo de nuevo. Dice calcular la magnitud de la corriente y el sentido. Sentido significa hacia dónde es introducido el alambre. De un alambre recto que recibe una fuerza hacia abajo de 2 por 10 a la menos 4 newtons al ser introducido 9 centímetros perpendicularmente en un campo magnético entrante de 0.5 teslas. Así nos debe de quedar el enunciado. Ahí está. Bien, entonces, el inciso A ya fue calculado, no tenemos ningún problema porque aquí nada más es calcular la magnitud. Pero vamos a ver aquí la dirección. ¿Qué tenemos? Tenemos que el cable, el alambre, recibe una fuerza hacia abajo, así dice el problema, y que el campo es entrante. ¿Qué significa? Que está hacia adentro, ¿no? Que las líneas de inducción magnética son hacia adentro. Esto realmente representa hacia adentro. Y que la fuerza recibida es hacia abajo. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, pues entonces, recuerden que el dedo pulgar es el que representa la dirección de la fuerza. Este representa la dirección de la fuerza, entonces, esa sería la dirección de la fuerza, y entonces el campo gira de esta manera. Acuérdense que los dedos siempre se ponen en la dirección de la corriente. Entonces, en este caso estamos hablando de una corriente que va hacia la derecha, ¿verdad? Para poder generar una fuerza hacia abajo. Así que queda de esta manera. Queda de esta manera. La corriente realmente va en este sentido, ya que el campo es entrante. Es así, pues. Y la regla de la mano derecha, ya casi lo agarro. Ahí está. La regla de la mano derecha, pues es con los 4 dedos hacia la dirección de la corriente y giramos de esta manera. Entonces el dedo pulgar queda hacia abajo. Queda así. De hecho, ese era uno de los datos, ¿no? De que la fuerza estaba hacia abajo y la inducción es entrante. Así queda la posición de los 3 vectores. Entonces aquí es hacia abajo. Perdón, hacia abajo. Es hacia la derecha. O sea, la corriente es hacia la derecha. O sea que el alambre es introducido hacia la derecha. Para que, acuérdense que la regla de la mano derecha siempre es así. De la corriente hacia el campo. O sea, es así. De la corriente hacia el campo para que la fuerza realmente quede hacia abajo. Como dice aquí, ¿no? Que es hacia abajo. Muy bien. El tercer ejemplo que tenemos acá se trata de un alambre recto por el cual circula una corriente de 1 ampere y se introduce en un campo magnético saliente. Puntito significa que está saliendo, está hacia nosotros, cuya inducción magnética es de 0.2 teslas y forma un ángulo de 70 grados con las líneas del flujo del mismo. Si la fuerza que recibe es de 8 por 10 a la menos 3 newtons y es orientada hacia arriba, calcular la longitud del alambre que queda sumergido en el campo. O sea, la parte del alambre, la longitud que queda sumergida dentro del campo magnético,
y B, el sentido de la corriente. Inciso A, pues, como aquí ya tenemos un ángulo diferente de 90 grados, ya no es perpendicular, así que el ángulo vale 70 grados. La fórmula va a ser la segunda que tenemos aquí, pero nos piden longitud, así que hacemos un despeje muy sencillo. La inducción magnética, la corriente y el seno del ángulo pasan dividiendo del lado izquierdo, queda así. Datos: ángulo 70, fuerza 8 por 10 a la más 3 newtons, 1 ampere de corriente y la inducción magnética de 0.2 teslas. Sustituidos acá tenemos la fuerza y el producto de estos tres numeritos, ¿no? Inducción por corriente por el seno del ángulo, nos queda esto. Bueno, entonces el resultado final es 0.043 metros. ¿De dónde sale? Pues es newton arriba y abajo nos había quedado newton metro porque los amperes ya se habían eliminado. Así que el producto de los extremos, pues tenemos newton metro y abajo newton. Así que eliminados los newtons, tenemos los metros que están ahí. Excelente. Ahora el sentido de la corriente. Bueno, el problema dice que la inducción magnética es saliente, o sea, el campo es saliente, que significa que viene así, hacia enfrente, ¿va? Hacia enfrente. Entonces, de esta manera, aquí en el plano estamos indicando que esto viene hacia enfrente. Pero aquí dice que la fuerza que recibe el alambre recto es hacia arriba. O sea, la fuerza es hacia arriba. Tenemos hacia enfrente y hacia arriba. La fuerza es hacia arriba. Acuérdense que la fuerza se origina con la mano derecha, ¿no? El sentido de la fuerza. Aquí la pregunta es hacia dónde va la corriente, si va para allá, si va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Entonces, para que nos quede la fuerza acuérdense que el pulgar es el que nos indica el sentido de la fuerza. Para que quede hacia arriba, como el plano es hacia enfrente, tendría que girar para acá, ¿verdad? Si el plano fuera entrante, pues tendría que ser así. Bueno, pero como el plano es saliente, es así, entonces significa que la corriente va hacia la izquierda. Y recordando también, pues, que el movimiento de la mano derecha siempre es hacia la inducción. De esta manera se cumple ¿qué? La regla de la mano derecha. Entonces, es el sentido es hacia la izquierda. Así que el cable es introducido hacia la izquierda. Ejemplo número 4. Se trata de un conductor recto. Por un conductor recto circula una corriente de 2 amperes. En un segundo conductor paralelo al primero circula una corriente en sentido contrario de 4 amperes. Así que la corriente está circulando en sentido contrario, una con respecto a la otra. La distancia de separación entre ambos es de 5 centímetros y la longitud de ambos es de 0.6 metros y se encuentran en el aire. Encuentre la magnitud de la fuerza e indique si es de atracción o de repulsión. Bueno, esto es muy sencillo. Pues tenemos esta formulita o esta. Así que, considerando los datos, tenemos las dos corrientes. Fíjense, las dos corrientes, ahí está. O estas dos corrientes. Esas dos corrientes, ¿no? Tenemos la longitud. Pues ahí está. Longitud. Y tenemos la distancia de separación entre ambos conductores, que son 5 centímetros. El metro sería 0.05 metros.
Así que igual es aplicar esta o esta ecuación, es lo mismo. Vamos a aplicar esta, se ve porque es más sencilla, ¿no? Está más simple. Está directa la fórmula. Vaciados los datos tenemos 2 por la constante, por la longitud, por las dos corrientes. Nos queda 9 por eso a la menos 7 de arriba. Entonces, ¿qué unidades? Aquí es newton sobre amper cuadrado, pero aquí amper por amper es amper cuadrado. Este amper cuadrado que resulta de acá se elimina con este y nos queda newton metro arriba. O sea, newton metro arriba. Y abajo 0.05 metros. Dividido, esto nos queda 1.92 por 10 a la menos 5. Cancelado 2 metros. Aquí estamos hablando de newton. La fuerza es en newton, recuerden. Pero viene una segunda pregunta. Si la fuerza es de atracción o repulsión, tenemos que recordar que la fuerza es de atracción si ambas cargas son del mismo signo y el sentido de la corriente es el mismo también. O si el sentido es inverso, pero también las cargas son contrarias. En este caso tenemos el mismo signo de las cargas, pero están en sentido contrario las corrientes. Así que esto es de repulsión. Muy bien, muchachos. Esta es la tarea. Son 4 problemitas sencillitos, muy similares a los que acabamos de resolver. Mucha suerte.